La psicología de la sombra. ¿Por qué te saboteas sin saberlo? Jung, no te han dicho esto sobre la sombra. No es tu lado oscuro, no es lo malo que escondes. Es lo que te prohibieron ser para sobrevivir. Y mientras sigas huyendo de ella, seguirá controlando tus relaciones, tus decisiones y tu destino desde las sombras. Hoy no vamos a hablar de espiritualidad cómoda, vamos a hablar de la verdad que duele pero libera. Parte 1. La sombra no es maldad, es lo que te prohibieron ser. En la psicología analítica de Carl Jung, la sombra nunca fue concebida como una entidad demoníaca ni como un simple conjunto de defectos morales. Esta es una de las distorsiones más graves del pensamiento junguiano en la cultura popular contemporánea. La sombra no es lo malo en sentido ético, sino lo no permitido, lo no vivido, lo no reconocido dentro de la estructura del yo consciente. Es el residuo psíquico de todo aquello que en algún momento del desarrollo fue considerado inaceptable para sobrevivir psicológicamente en un entorno concreto. La sombra nace no de la perversidad, sino de la adaptación. Desde los primeros años de vida, el ser humano aprende que no todo impulso, emoción o deseo puede ser expresado sin consecuencias. El niño descubre rápidamente qué partes de sí generan aprobación y cuáles provocan rechazo, castigo o abandono emocional. En ese proceso silencioso inconsciente, el yo va construyendo una identidad funcional, una máscara aceptable mientras empuja hacia la oscuridad interna todo aquello que amenaza la pertenencia. Así, la sombra no es un error del sistema psíquico, sino una estrategia de supervivencia. El problema no surge cuando la sombra se forma, sino cuando se cronifica, cuando el individuo olvida que aquello que fue reprimido sigue vivo, activo, operando desde el inconsciente. En ese punto la sombra deja de ser un contenedor pasivo y se convierte en una fuerza autónoma. Jung advertía que lo inconsciente, no integrado, no desaparece, se manifiesta. Y siempre lo hace de formas distorsionadas, indirectas, a menudo destructivas. En la actualidad, especialmente en el contexto cultural de la década de 2020, la comprensión de la sombra se ha visto aún más empobrecida por la lógica del rendimiento, la positividad obligatoria y la autoimagen curada. La cultura contemporánea no solo reprime impulsos considerados negativos, sino también emociones humanas básicas como la tristeza, la ambivalencia, la duda, la rabia legítima o el cansancio existencial. El mensaje implícito es claro: debes ser funcional, productivo, emocionalmente estable y optimista, incluso cuando tu experiencia interna dice lo contrario. Este nuevo marco genera una sombra particularmente peligrosa, porque ya no se limita a impulsos primarios o socialmente censurados, sino que incluye la propia humanidad. Muchos individuos no se permiten sentir fragilidad, dependencia, necesidad de validación o miedo al fracaso. No porque no los experimenten, sino porque han aprendido que admitirlos equivale a fallar como sujetos modernos. La sombra entonces se llena de emociones legítimas, no de vicios. Aquí emerge una paradoja central del pensamiento junguiano. Cuanto más se esfuerza el yo por identificarse con una imagen idealizada de sí mismo, más poderosa se vuelve la sombra. El yo inflado moralmente superior o espiritualmente avanzado es siempre el precursor de una sombra brutal. No porque la persona sea peor, sino porque la distancia entre lo que cree ser y lo que realmente es se ha vuelto insostenible. Jung insistía en que la sombra no es lo opuesto a la luz, sino su complemento. La luz sin sombra no es conciencia, es ceguera. La psique busca totalidad, no perfección. Sin embargo, el individuo moderno ha sido educado para aspirar a la perfección superficial, no a la integridad profunda. Y en ese proceso sacrifica partes esenciales de su energía vital.
Una de las confusiones más persistentes es creer que trabajar la sombra implica corregirse, volverse más moral, más aceptable, más controlado. En realidad, el trabajo de sombra suele producir el efecto contrario. Devuelve al individuo aspectos instintivos, caóticos, creativos, incómodos, que habían sido sofocados. Por eso, no es un camino popular. Confrontar la sombra implica renunciar a la autoimagen cuidadosamente construida y aceptar que el yo consciente no es el soberano de la psique. En términos profundos, la sombra representa todo aquello que el ego no quiere ser, pero que sin embargo es. No solo incluye agresividad o envidia, sino también ambición, deseo de poder, sexualidad intensa, necesidad de reconocimiento, impulso creativo no domesticado. En muchas biografías psicológicas, lo que se reprime no es la destructividad, sino la fuerza. Y esa fuerza, cuando no encuentra salida consciente, se vuelve contra el propio individuo. La sombra también está profundamente condicionada por factores culturales y transgeneracionales. Jung fue uno de los primeros en señalar que la psique individual no puede separarse del inconsciente colectivo. Cada sociedad tiene sus propios tabúes, sus zonas prohibidas, sus narrativas de vergüenza. En contextos donde el sacrificio, la obediencia o el silencio emocional han sido glorificados, la sombra suele llenarse de rabia, deseo de afirmación y necesidad de autonomía. En culturas obsesionadas con el éxito, la sombra se llena de miedo al fracaso y resentimiento. Desde esta perspectiva, la sombra no es un enemigo interno, sino un archivo. Contiene información vital sobre la historia real del individuo, dónde fue herido, qué tuvo que abandonar para ser aceptado, qué partes de sí quedaron congeladas en etapas tempranas del desarrollo. Ignorar ese archivo no elimina su contenido, solo garantiza que actuará desde la clandestinidad. Jung afirmaba que la neurosis no es otra cosa que una división interna, una escisión entre lo que el yo cree ser y lo que la psique total exige que sea vivido. Cuanto más rígida es la identidad consciente, más intensa se vuelve la presión desde la sombra. Y esa presión puede manifestarse como ansiedad crónica, depresión, compulsiones, sabotaje, inconsciente o relaciones repetitivas. En el fondo, la sombra no busca destruir al yo. Busca ser reconocida, busca participación en la vida consciente. Busca un lugar legítimo dentro de la totalidad psíquica. Cuando se le niega, recurre a estrategias extremas. Cuando se le escucha, se transforma. Aquí resulta fundamental desmontar la idea moralista del mal interior. La sombra no es mala, es amoral. Opera según la lógica de la energía psíquica, no de la ética social. El juicio moral aplicado prematuramente a la sombra es una forma sofisticada de represión. El verdadero trabajo comienza cuando el individuo puede observar sus impulsos sin condenarlos ni justificarlos con una curiosidad radical. En la práctica clínica y en la observación psicológica profunda, se repite un patrón: aquello que más intensamente rechazamos en nosotros mismos suele ser aquello que más energía contiene. No es casualidad que muchas personas pierdan vitalidad al portarse bien. Han confundido adaptación con realización. Han cambiado autenticidad por aceptación. La sombra, en este sentido, es una reserva de vida no vivida. Jung la describía como el lugar donde reside el oro psicológico, pero ese oro está mezclado con material oscuro, caótico, primitivo. No puede extraerse sin ensuciarse las manos. No puede integrarse sin atravesar incomodidad. El gran error contemporáneo es creer que se puede acceder al poder personal sin atravesar la oscuridad interna. Esta ilusión ha generado una industria entera de espiritualidad superficial, donde se promete iluminación sin confrontación, conciencia sin conflicto, crecimiento sin pérdida. Jung fue radicalmente claro: no hay transformación sin descenso.
La sombra exige que el individuo renuncie a la fantasía de control total. Exige reconocer que la psique no es un sistema limpio, sino un campo de tensiones, contradicciones y fuerzas opuestas. La madurez psicológica no consiste en eliminar esas tensiones, sino en sostenerlas conscientemente. En última instancia, la sombra revela una verdad incómoda. El ser humano no es solo lo que muestra, ni lo que declara, ni lo que cree ser. Es también todo aquello que teme reconocer. Y solo cuando se atreve a mirar ese territorio prohibido puede comenzar el verdadero proceso de individuación. Parte 2. La proyección cuando la sombra abandona el interior y se convierte en enemigo externo. Uno de los mecanismos más decisivos y más peligrosos mediante los cuales la sombra actúa es la proyección. Para Carl Jung, la proyección no es un defecto moral ni una simple distorsión cognitiva. Es un proceso psíquico automático que ocurre cuando el yo consciente se niega a reconocer un contenido interno y lo expulsa simbólicamente hacia el exterior. Aquello que no puedo aceptar como parte de mí aparece entonces encarnado en el otro. El mundo se convierte en un espejo deformante de lo que no quiero ver dentro. La proyección es en esencia un acto de preservación del ego. El yo necesita mantener una imagen coherente, aceptable, correcta. Cuando un impulso, una emoción o un rasgo amenaza esa coherencia, el inconsciente encuentra una salida a localizar ese contenido en alguien más. De este modo, el yo se siente limpio, moralmente intacto, mientras el conflicto sigue activo, ahora desplazado. Este mecanismo explica por qué las reacciones emocionales más intensas rara vez están justificadas por la situación externa. La ira desproporcionada, el desprecio visceral, el rechazo inmediato, la fascinación obsesiva, todas estas respuestas suelen indicar que la sombra ha sido activada. No reaccionamos así ante lo neutro, reaccionamos así ante lo familiar reprimido. Jung observó que el individuo proyecta especialmente aquello que ha sido reprimido tempranamente y que por tanto carece de representación consciente. No proyectamos lo que conocemos bien de nosotros mismos, sino lo que permanece en la penumbra psíquica. Cuanto menos contacto consciente existe con la sombra más violenta y rígida, es la proyección. En el contexto contemporáneo, este fenómeno se ha amplificado hasta niveles patológicos. Las redes sociales, los entornos digitales y la comunicación instantánea han creado un espacio ideal para la proyección masiva. El otro ya no es un individuo complejo, sino una pantalla sobre la cual descargar contenidos psíquicos no elaborados. La deshumanización es una consecuencia directa de la proyección sostenida. Cuando un sujeto afirma con absoluta certeza, yo jamás sería así, yo no tengo eso me repugna, suele estar describiendo el núcleo de su propia sombra. La negación enfática es un indicador clínico más fiable que la confesión. El inconsciente habla con fuerza cuando el yo grita. La proyección no se limita a rasgos negativos. También se proyectan cualidades positivas no integradas. Idealizamos a otros cuando no nos permitimos reconocer nuestra propia capacidad, creatividad o poder. El enamoramiento extremo, por ejemplo, suele ser una proyección del ánima o animus. El otro porta lo que el sujeto no ha desarrollado internamente. Por eso la desilusión es inevitable cuando la proyección cae. El otro nunca fue eso. Eso estaba dentro esperando ser reconocido. En el plano social, la proyección colectiva se convierte en ideología, polarización y conflicto estructural. Los grupos proyectan en otros grupos aquello que no pueden aceptar de sí mismos. La historia está llena de ejemplos donde la agresión, el miedo o la decadencia interna fueron externalizados y combatidos en un enemigo simbólico. Jung advirtió que cuanto más inconsciente es una sociedad, más necesita enemigos. La llamada polarización afectiva no es un fenómeno político en su raíz, es un fenómeno psicológico.
La incapacidad de tolerar ambigüedad interna genera una necesidad compulsiva de dividir el mundo en buenos y malos. El matiz desaparece. La complejidad se vuelve intolerable. La sombra exige simplicidad moral para poder operar sin ser vista. A nivel individual, la proyección sostiene patrones relacionales repetitivos. El sujeto se encuentra una y otra vez con el mismo tipo de persona, el mismo conflicto, la misma herida. No porque el mundo sea limitado, sino porque la psique busca incansablemente recuperar el contenido proyectado. El inconsciente insiste hasta ser escuchado. Jung señalaba que la proyección es una forma primitiva de relación con el mundo. Mientras proyectamos, no nos relacionamos con el otro tal como es, sino con una imagen interna. La relación auténtica solo comienza cuando la proyección se retira. Pero retirar una proyección es doloroso porque implica asumir que aquello que atribuíamos al otro nos pertenece. Aquí aparece una resistencia fundamental. Aceptar la proyección amenaza la identidad del yo. Si reconozco que el odio que siento no está justificado, sino que emerge de mi sombra, debo enfrentar una verdad incómoda. No soy tan coherente, ni tan moral, ni tan consciente como creía. Para muchos, esta confrontación resulta insoportable. Prefieren sostener la ilusión a costa de la repetición del sufrimiento. En términos energéticos, la proyección es un drenaje constante. Cada vez que un contenido interno es expulsado, una parte de la energía psíquica queda atrapada fuera, invertida en vigilancia, juicio y conflicto. El individuo proyectivo vive cansado, reactivo, siempre a la defensiva. No descansa porque su enemigo está ahí, fuera, omnipresente. El trabajo con la sombra comienza de hecho cuando la proyección se interrumpe, cuando el sujeto se pregunta, aunque sea por un instante, ¿por qué esto me afecta tanto? Esa pregunta es una grieta en la defensa del ego. No ofrece respuestas inmediatas, pero abre un espacio de conciencia. Jung consideraba este momento como el inicio real del proceso analítico. Retirar una proyección no significa justificar comportamientos externos ni negar la realidad objetiva. Significa reconocer que la intensidad de la respuesta emocional no proviene del objeto, sino del sujeto. El mundo no deja de ser conflictivo, pero deja de ser el escenario donde se libra la guerra interna. En la práctica, este proceso suele generar una sensación inicial de vacío. Al retirar la proyección, el individuo pierde una estructura que organizaba su experiencia. El enemigo externo daba sentido, dirección, identidad. Sin él aparece la confusión. Muchos abandonan el trabajo de sombra en este punto, creyendo que están retrocediendo, cuando en realidad están entrando en terreno auténtico. La proyección también explica la obsesión contemporánea con etiquetar, diagnosticar y clasificar a los demás. Cada etiqueta es una forma de fijar la proyección, de evitar la incertidumbre que surge cuando el otro es visto como complejo. El juicio rápido es una defensa contra la introspección. Jung afirmaba que el progreso psicológico individual es inseparable de la retirada progresiva de las proyecciones. No hay individuación sin este proceso. Cada proyección retirada devuelve una parte del alma al sujeto. Cada confrontación interna reduce la necesidad de conflicto externo. Pero este proceso no es lineal ni definitivo. La sombra es dinámica. Nuevos contenidos emergen en diferentes etapas de la vida. Nuevas proyecciones aparecen cuando el yo se rigidiza. Por eso el trabajo con la sombra no es una técnica puntual, sino una actitud permanente de autoobservación. El mayor riesgo no es proyectar eso es inevitable, sino creer que no proyectamos. La certeza moral absoluta es siempre un síntoma de inconsciencia. La humildad psicológica, en cambio, es un indicador de integración progresiva. Cuando el individuo comienza a reconocer sus proyecciones, algo fundamental cambia en su relación con el mundo. La hostilidad disminuye no porque el mundo sea mejor, sino porque ya no es el depósito de lo negado.
La energía antes invertida en el juicio se libera para la creación, la comprensión y la acción consciente. La proyección es el lenguaje inicial de la sombra. No se expresa con palabras, sino con reacciones. Escucharla requiere silencio interno, tolerancia a la incomodidad y disposición a perder certezas. Solo entonces la sombra deja de gritar desde afuera y comienza a hablar desde adentro. Parte 3. Confrontación e integración. Cuando la sombra deja de sabotear y comienza a cooperar, el verdadero trabajo con la sombra no comienza con la comprensión intelectual, sino con la confrontación emocional. Aquí es donde la mayoría de las personas retroceden. Leer sobre la sombra, hablar de ella, incluso identificarla en abstracto, no representa una amenaza real para el ego. La confrontación sí, porque confrontar implica permitir que el contenido reprimido atraviese la barrera defensiva del yo y sea experimentado conscientemente sin anestesia simbólica. Para Carl Jung, la confrontación con la sombra es una experiencia profundamente desestabilizadora. No porque revele monstruos interiores, sino porque desmonta la narrativa que el yo ha construido para sostener su identidad. El ego no teme descubrir impulsos oscuros. Teme descubrir que su historia sobre sí mismo era incompleta, selectiva, defensiva. La confrontación auténtica no se produce cuando el individuo se juzga, sino cuando suspende el juicio. Este punto es crucial. El moralismo, incluso el automoralismo, es una forma sofisticada de evitación. Etiquetar un impulso como malo o inaceptable permite al yo mantener la distancia. La confrontación real exige proximidad psíquica. Exige sentir sin corregir inmediatamente. En la experiencia clínica profunda, la sombra suele manifestarse primero como incomodidad difusa, irritación sin objeto claro, cansancio existencial, cinismo creciente, pérdida de entusiasmo, reacciones emocionales exageradas ante estímulos menores. El yo moderno entrenado para funcionar suele ignorar estas señales hasta que el síntoma se intensifica. La sombra no grita al principio, susurra, pero cuando no se la escucha eleva la voz. Confrontar la sombra implica permitir que esas emociones reprimidas se expresen internamente sin ser expulsadas hacia afuera. Esto requiere una capacidad que no se enseña socialmente, tolerancia afectiva. La mayoría de los individuos no fracasan en el trabajo de sombra por falta de inteligencia, sino por incapacidad para sostener emociones ambivalentes sin actuar compulsivamente. La rabia reprimida, por ejemplo, suele aparecer primero como juicio constante hacia los demás. Cuando la proyección comienza a retirarse, esa rabia ya no tiene dónde ir. El individuo puede experimentar ansiedad, culpa o miedo ante su propia intensidad emocional. En este punto, muchos retroceden y vuelven a proyectar. Integrar la sombra exige atravesar este umbral sin huir. Jung insistía en que la sombra no puede ser corregida directamente, no responde a órdenes del ego, responde a la escucha. La integración no es una operación quirúrgica, sino una negociación. La sombra contiene energía psíquica bloqueada. Esa energía, cuando no se integra, se manifiesta como síntoma. Cuando se integra, se convierte en vitalidad, creatividad, asertividad. Aquí emerge una distinción fundamental. Integrar no es actuar. Reconocer un impulso agresivo no implica expresarlo destructivamente. Reconocer una fantasía no implica realizarla. Integrar significa comprender la función psicológica del impulso. Toda emoción reprimida cumple una función adaptativa original. La tarea del trabajo de sombra es recuperar esa función sin repetir el patrón primitivo. Por ejemplo, la envidia reprimida suele señalar un deseo no reconocido. No es una prueba de inferioridad moral, sino un indicador de dirección psíquica. Cuando se integra la envidia deja de corroer y comienza a orientar.
El individuo ya no necesita destruir al otro simbólicamente. Puede preguntarse qué aspecto de su propia vida ha sido abandonado. La culpa excesiva, por su parte, suele esconder agresividad no expresada. Individuos demasiado buenos, incapaces de decir, no suelen portar una sombra cargada de resentimiento. La integración no los vuelve crueles, los vuelve firmes. Recuperan la capacidad de establecer límites sin colapsar emocionalmente. Uno de los errores más comunes en el llamado shadow work contemporáneo es intentar integrar la sombra desde la voluntad. El yo decide aceptarse, abrazarse, sanarse. Este lenguaje, aunque bien intencionado, mantiene la ilusión de control. La sombra no se integra por decreto. Se integra cuando el yo reconoce que no es el centro absoluto de la psique. Jung hablaba de la necesidad de un descenso al inframundo psíquico. Esta metáfora no es poética, sino estructural. Descender implica perder estatus, claridad, superioridad moral. Implica entrar en un territorio donde el yo no domina. Por eso, el trabajo de sombra suele coincidir con crisis vitales, rupturas, fracasos, pérdidas, colapsos identitarios. La psique crea las condiciones cuando el yo no lo hace voluntariamente. Durante la confrontación es común experimentar una sensación de fragmentación. El individuo descubre contradicciones internas que no puede reconciliar rápidamente. Ama y odia al mismo tiempo. Desea y teme simultáneamente. Este estado no es patológico, es transicional. Jung lo consideraba un signo de progreso, no de regresión. La psique se está reconfigurando. La integración comienza cuando el individuo deja de identificarse exclusivamente con una parte de sí mismo. Ya no es solo el racional, el espiritual, el responsable, el fuerte. Reconoce la multiplicidad interna. Este reconocimiento reduce la compulsión. Lo que puede ser simbolizado ya no necesita ser actuado. En este punto la imaginación activa se convierte en una herramienta clave. Jung la desarrolló precisamente para facilitar el diálogo consciente con contenidos inconscientes sin ser poseído por ellos. Dialogar con la sombra, no literalizarla, no combatirla, permite que su mensaje emerja. La sombra no habla en lenguaje moral, habla en imágenes, afectos, impulsos. Cuando se le permite expresarse simbólicamente, algo cambia. La sombra deja de ser persecutoria. Ya no necesita irrumpir en forma de síntoma. Se convierte en una fuente de información interna. Muchos individuos describen este momento como una recuperación de energía vital perdida durante años. No porque hayan eliminado conflictos, sino porque han dejado de luchar contra sí mismos. La integración no produce paz inmediata, produce coherencia. El individuo puede seguir sintiendo miedo, rabia o deseo, pero ya no está dividido internamente. La neurosis, entendida como guerra interna, comienza a disolverse cuando las partes dejan de sabotearse mutuamente. Un aspecto fundamental de esta fase es la responsabilidad. Integrar la sombra implica dejar de culpar al entorno por estados internos persistentes. No se trata de negar la realidad externa, sino de reconocer la participación propia en la dinámica psíquica. Esta asunción de responsabilidad no es culpabilizante, es liberadora, devuelve agencia. Jung sostenía que el individuo que no integra su sombra permanece infantil psicológicamente, incluso si es funcional socialmente. La madurez no se mide por el control externo, sino por la capacidad de sostener la complejidad interna. La integración de la sombra marca el inicio real del proceso de individuación, no su culminación. En este punto, la sombra deja de ser una amenaza y se convierte en una aliada incómoda pero necesaria. Señala límites, revela deseos auténticos, expone falsedades internas. No promete comodidad, pero ofrece verdad. Para la psique la verdad es reguladora. El trabajo no termina aquí.
La integración no es un evento, sino una relación continua. Nuevas capas de la sombra emergen en diferentes etapas vitales, pero una vez que el individuo ha atravesado este proceso, conscientemente, algo irreversible ocurre. Ya no puede volver a la inocencia defensiva. Ha visto demasiado de sí mismo para fingir coherencia artificial. La sombra integrada no desaparece. Se transforma en conciencia encarnada. Y en ese punto, el conflicto interno deja de ser un campo de batalla para convertirse en un espacio de diálogo. Parte 4. Vivir con la sombra. Individuación, vigilancia consciente y responsabilidad colectiva. Integrar la sombra no conduce a una vida sin conflicto, conduce a una vida sin autoengaño sistemático. Esta distinción es crucial. Muchos individuos abandonan el trabajo profundo cuando descubren que la integración no elimina la incomodidad, sino que la vuelve consciente. Esperaban paz, encuentran lucidez. Esperaban armonía constante, encuentran una tensión viva, dinámica, productiva. Jung fue claro: la psique no aspira al equilibrio estático, sino a la totalidad. Vivir con la sombra integrada implica aceptar que la identidad no es una estructura fija, sino un proceso. El yo deja de ser un proyecto de perfeccionamiento y se convierte en un espacio de negociación permanente entre fuerzas internas. Este cambio de paradigma es radical, porque la cultura contemporánea glorifica la coherencia superficial y penaliza la ambivalencia. Sin embargo, la ambivalencia es un signo de conciencia ampliada, no de debilidad. En este punto, emerge el concepto central de la psicología analítica, la individuación. Para Carl Jung, individuarse no significa aislarse ni volverse excepcional, sino diferenciarse internamente de las identificaciones inconscientes heredadas. El individuo integrado ya no actúa principalmente desde mandatos colectivos no examinados. Tampoco se rebela compulsivamente contra ellos. Elige con mayor libertad porque reconoce qué fuerzas operan dentro. La individuación exige una práctica constante de vigilancia consciente. No se trata de control rígido, sino de observación honesta. La sombra no desaparece tras ser integrada una vez. Cambia de forma, emerge en nuevos contextos, especialmente en transiciones vitales, madurez, envejecimiento, pérdida de roles, cambios de estatus. Cada etapa revela nuevas capas de lo no vivido. Aquí se vuelve evidente un error frecuente: creer que el trabajo de sombra es un evento terapéutico puntual. En realidad es una actitud existencial. El individuo integrado no se pregunta: «Ya superé esto», sino «¿qué parte de mí está siendo activada ahora?». Esta pregunta reemplaza al juicio. Introduce curiosidad donde antes había defensa. Vivir con la sombra integrada modifica profundamente la relación con el error. El fallo deja de ser una amenaza ontológica y se convierte en información. El individuo ya no necesita sostener una imagen impecable para sentirse valioso. Puede equivocarse sin colapsar. Esta tolerancia reduce la rigidez y con ella la compulsión repetitiva. A nivel relacional, la integración de la sombra transforma los vínculos. Al retirar proyecciones, el otro deja de cargar con expectativas imposibles. Las relaciones ya no funcionan como escenarios de rescate o conflicto, sino como espacios de encuentro real. Esto no elimina la fricción, pero la vuelve negociable. El conflicto deja de ser una confirmación de identidad herida y se convierte en un proceso comunicativo. La sombra integrada también redefine la ética personal. El individuo ya no se guía exclusivamente por normas externas ni por impulsos internos sin mediación. Surge una ética encarnada contextual basada en la conciencia de las propias motivaciones. Esta ética es menos espectacular, pero más fiable. No necesita proclamarse. Se manifiesta en la coherencia entre intención y acción. En el plano creativo, la integración libera una energía que había sido utilizada para reprimir.
Muchos descubren en esta fase capacidades que habían sido abandonadas por miedo, vergüenza o presión externa. La creatividad que emerge no es ornamental, suele ser cruda, auténtica, menos complaciente. Jung asociaba esta expresión con el acceso al oro psíquico, no un talento nuevo sino uno recuperado. Pero la integración individual no ocurre en el vacío. Jung advirtió que la sombra tiene una dimensión colectiva. Las sociedades como los individuos reprimen aspectos de su historia, de su violencia, de su ambivalencia. Cuando estos contenidos no se elaboran conscientemente, retornan en forma de polarización, chivos expiatorios y ciclos de repetición histórica. La incapacidad colectiva para asumir responsabilidad psicológica genera una cultura de proyección permanente. El otro político ideológico-cultural se convierte en el portador de todo lo que la comunidad no tolera en sí misma. Esta dinámica no se resuelve con más información ni con moralización, sino con procesos de reconocimiento simbólico del daño, la pérdida y la culpa compartida. El individuo que ha integrado su sombra se convierte inevitablemente en un elemento regulador dentro de este contexto. No porque sea superior, sino porque proyecta menos. Su presencia reduce la intensidad del campo relacional. No necesita convencer. Su manera de estar ya es distinta. Jung consideraba que este efecto era una de las contribuciones silenciosas más importantes del proceso de individuación. Vivir con la sombra integrada implica aceptar la imposibilidad de pureza psicológica. El individuo deja de buscar absolución y comienza a buscar comprensión. Esta transición es fundamental en una era obsesionada con la exposición y el juicio. La autoexigencia moral extrema suele ser una defensa contra la vergüenza no integrada. La vigilancia consciente incluye la capacidad de detectar cuando la sombra intenta recuperar el control. Esto ocurre especialmente en momentos de estrés, éxito repentino o validación externa intensa. El ego fortalecido puede volver a inflarse. La sombra responde entonces con síntomas irritación o cinismo. Reconocer este ciclo sin dramatizarlo es parte de la madurez psicológica. La autocompasión juega aquí un papel regulador. No como indulgencia, sino como reconocimiento de la condición humana. Jung no proponía una psicología heroica en el sentido épico, sino una psicología honesta. El héroe junguiano no vence al dragón, lo domestica, lo convierte en guardián del tesoro. La integración sostenida de la sombra reduce la necesidad de máscaras sociales rígidas. El individuo puede adaptarse sin traicionarse completamente. Esta flexibilidad es clave en contextos cambiantes. La rigidez identitaria, por el contrario, suele ser un indicador de conflicto interno no resuelto. Con el tiempo, el sujeto integrado desarrolla una relación distinta con el tiempo y el sentido. Ya no vive exclusivamente orientado al futuro ni atrapado en la reparación del pasado. Puede habitar el presente con mayor densidad. Esta presencia no es euforia, es enraizamiento. Jung asociaba este estado con una sensación de alineación interna, no de felicidad constante. En términos existenciales, vivir con la sombra integrada implica aceptar la finitud sin cinismo y la imperfección sin desesperación. El individuo no necesita justificarse constantemente ante sí mismo. Ha reconocido suficientes fragmentos de su verdad como para no temer cada nueva revelación interna. La sombra en esta fase se convierte en una fuente de corrección continua. No promete comodidad, pero evita el autoengaño prolongado. Su función no es castigar, sino alertar. Cuando aparece la irritación, la envidia o el cansancio profundo, ya no se interpretan como fallos morales, sino como mensajes que requieren escucha. Este modo de estar en el mundo no es espectacular ni fácilmente comercializable. No produce narrativas simples, pero genera una estabilidad profunda que no depende de la aprobación externa.
Jung consideraba que esta estabilidad era el fundamento de una vida con sentido, no en términos ideológicos, sino experienciales. La individuación no culmina en una identidad final, culmina en una relación viva con la totalidad psíquica. La sombra no desaparece, se vuelve consciente. Y en esa conciencia, el individuo recupera algo esencial, la capacidad de habitar su propia vida sin huir de sí mismo.